Buenas tardes a todos, bienvenidos a Open Class UNIR. Hoy nos sentamos para hablar del neuromanagement, la aplicación de la neurociencia a la gestión empresarial, y para ello contamos con la presencia de Carlos Herreros. Carlos es un experto acreditado en gestión, coaching empresarial y pensamiento estratégico, autor de muchos libros sobre la materia, entre los que destaca su último título, Neuromanagement, de la editorial Liv. Conferenciante, profesor, facilitador de procesos grupales y coach ejecutivo durante más de 17 años, tanto en España como en otros países como Reino Unido o Argentina. Carlos, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, Carlos, comenzamos para que todos los asistentes puedan entender bien el concepto del neuromanagement. ¿De qué estamos hablando? Se trata de la aplicación de la neurociencia a la gestión de las organizaciones. La gestión de las organizaciones es tan antigua como la humanidad, o por lo menos tan antigua como algunos animales organizados, y allí donde hay un grupo animal o un grupo humano, siempre hay gestión, siempre ha habido gestión. Y la gestión empresarial ha existido siempre, en el sentido de un grupo que hay que dirigir, que hay que liderar, que hay que asignar recursos, que hay que repartirlos, pero es el management moderno, yo creo que podríamos decir que nace a finales del siglo XIX y va incorporando una serie de saberes y de conocimientos. Había incorporado anteriormente la contabilidad, luego incorporó la ingeniería, luego la sociología, luego la antropología, la psicología por supuesto, y con los avances de la neurociencia ahora ha llegado el momento que podemos también aplicar la neurociencia, que es muy importante porque la neurociencia aplicada, nosotros no investigamos, utilizamos las investigaciones de otros para aplicarlas a la gestión empresarial. Y para la gestión empresarial y para el pensamiento estratégico, la neurociencia tiene aportaciones muy interesantes. Porque, Carlos, explícanos cómo influye nuestro cerebro. Primero vamos a empezar desde abajo, en nuestra conducta, y luego ya, si quieres, nos trasladamos ya a lo que es la gestión empresarial. Bueno, el cerebro es el órgano de la supervivencia. El cerebro es el órgano que nos permite sobrevivir y además el que intenta que nuestros genes se transmitan a generaciones futuras, y de esa manera indirecta estamos buscando una especie de inmortalidad, en fin, con la parte de fantasía que la inmortalidad pueda tener en nosotros, pero hay una parte cierta, que es que el cerebro pretende que nuestros genes se transmitan en el tiempo. ¿Por qué el cerebro, como si te he dicho que es el órgano de la supervivencia? Entender cómo funciona, entender qué aspectos hacen que nuestra supervivencia sea más aceptable, más agradable, más feliz si quieres, y otros aspectos que hacen nuestra vida más complicada, pues es importantísimo. Y cuando hablamos del cerebro, podemos hablar también de que el cerebro está integrado en todo nuestro cuerpo y por lo tanto el cuerpo es el gran receptáculo donde habita nuestro cerebro y por lo tanto es el que rige también el funcionamiento de las constantes vitales de nuestro cuerpo, que también son una parte de nuestro bienestar y de nuestra supervivencia. ¿Cómo influye esta actuación de nuestro cerebro, estas bases de la neurociencia, en el pensamiento estratégico empresarial? ¿Qué diferencias hay entre el neuromanagement y cómo se gestionaba antes y qué ventajas tiene uno frente a otro? Imagino que una de las diferencias será que quizá el pensamiento estratégico muchas veces no tiene en cuenta lo que son las personas. Hombre, me interesa especialmente la pregunta que me has hecho, porque en todos, bueno, no me atrevo a decir en todos, en muchos programas de formación de directivos se habla mucho de autoconocimiento, se habla mucho de conocimiento de los demás, que son dos disciplinas importantísimas para dirigir, pero hay una tercera, que es la estrategia. La persona que tiene un puesto directivo y cuanto mayor es, más directivo es o más alto está en la jerarquía, mayor tarea estratégica tiene que tener, que no es más ni menos que imaginar y pensar cómo será el futuro de su organización. Y claro, estrategia siempre significa optar, porque cuando uno opta por una línea estratégica está dejando de lado otras. Por ejemplo, si yo decido a qué clientes me quiero dirigir, automáticamente eso significa a qué clientes no me voy a dirigir, o con qué producto, o con qué servicio, o por qué canal, etc.
la neurociencia es importante en el sentido de que hace falta un equilibrio en el cerebro, por ejemplo, entre lo intuitivo y lo racional, para saber que lo intuitivo es muy útil, pero que sin lo racional queda cojo. Y lo racional puede estar dejando fuera lo intuitivo, y lo intuitivo tiene la ventaja de que a veces nos hace ver, aunque sea de manera borrosa o de manera incompleta, el futuro. Por lo tanto, un equilibrio entre lo intuitivo, entre lo racional, saber optar, saber elegir o saber combinar, en lugar de decir esto o lo otro, decir esto y lo otro. Para eso hace falta un cerebro equilibrado, un cerebro que no esté sujeto a presiones ni de la organización, ni a presiones ambientales, ni a presiones que vengan de la infancia o de otros momentos de la vida del directivo. Esa es la importancia de la neurociencia. Entonces, a nivel individual, ¿podemos entrenar nuestro cerebro para que siempre esté equilibrado a la hora de tomar una decisión o de relacionarnos con los demás miembros de la organización? Podemos y debemos. Es decir, durante mucho tiempo se ha creído que el cerebro con el que nacíamos moríamos y que todo estaba marcado en el nacimiento o en los primeros años de nuestra vida, los primeros meses a veces, y que eso era invariable, que eso era inevitable y que a lo largo de nuestra vida estábamos condenados, si quieres, o a repetir hábitos, pautas, etc. Pero desde hace pocos años sabemos que el cerebro es plástico y la plasticidad significa que el cerebro puede cambiar y que cualesquiera que hayan sido nuestras experiencias anteriores, tempranas o menos tempranas, experiencias positivas o negativas, experiencias que nos acercan a los demás o que nos distancian de los demás, todo eso puede cambiar. Y puede cambiar porque no está nada escrito, en el cerebro no hay plantillas, hay posibilidades. Lo que sí tenemos plantillas es de experiencias previas que hemos tenido, y esas experiencias previas que hemos tenido van a estar presentes en nuestra vida hasta que veamos que son experiencias previas que corresponden al pasado y que la actualidad es muy diferente, porque uno de los problemas y las dificultades de que las experiencias pasadas influyan en el presente es que la parte más emocional de nuestro cerebro no distingue entre pasado y presente. Y luego, además de este entrenamiento individual, este entrenamiento personal, ¿alguien que se prepare para tener un cerebro equilibrado puede trasladar estos conocimientos al resto de la organización, o su influencia puede hacer que esta organización también funcione con o como un cerebro equilibrado? Sí, pero más que transmitir, fíjate que otra de las características importantes del cerebro es que mi cerebro tiene capacidad para conectar con el tuyo y el tuyo y el mío con el de otras personas. Esto se consigue a través de unas células especiales del cerebro que se llaman neuronas espejo. Este descubrimiento es muy reciente, apenas tiene 15 años, y eso significa que yo puedo influir, mi cerebro puede influir en el tuyo y tú en el mío, de tal manera que, mucho más que el comportamiento en el sentido que de la palabra, porque puedo conectar con tu cerebro y puedo empáticamente entender tu cerebro y que tu cerebro esté conectado con el mío. Eso es una característica fundamental para funcionar en grupo y para funcionar en las organizaciones, y esto es ciertamente posible. ¿Este entrenamiento sirve para todo tipo de empresarios, cualquier tipo de organización, en cualquier sector, incluso Claro. ahora las jóvenes startups, alguien que estudie negocios? Claro, no distingue, el cerebro no distingue el tamaño de la organización, no distingue el sector, no distingue la actividad. Para los jóvenes startups, por ejemplo, pues qué duda cabe que tienen un impulso creativo importante, por lo tanto tienen una emocionalidad muy centrada, con mucha fe en el proyecto, dispuestos a hacer sacrificios por él, pero también hará falta la parte de racionalidad, que es hasta dónde llego, hasta dónde me arriesgo, cuándo decidiré que este proyecto es viable o no,
si puedo marcar hitos que vayan señalando si el proyecto es o no viable. Todo eso hace falta un cerebro muy equilibrado, porque si está funcionando solo la emoción de la innovación, la emoción de la energía positiva, la emoción de la creatividad y de la sorpresa, puede que no esté funcionando otras emociones que nos defienden y que nos protegen. Por lo tanto, hace falta una actuación equilibrada de las emociones. Pues Carlos, nos entra ya la primera pregunta. John Quesada nos saluda desde Guayaquil. Hombre, esto es en Ecuador. Y nos pregunta, me gustaría conocer acciones concretas de neuromanagement para poner en práctica dentro de mi organización, si existen tales acciones. Sí, aplicaciones concretas, sí, yo creo que puede tener por dentro. ejemplo, en todas las organizaciones modernas se habla de la necesidad de ofrecer feedback, de ofrecer y de dar. Bueno, esta es una práctica muy extendida, pero podemos decir que el cerebro el feedback negativo lo soporta muy mal. Por lo tanto, podríamos... hay algunos técnicos o expertos que dicen que entonces que si tenemos que dar una pieza de feedback negativa, que la rodeemos de 5 piezas positivas. Pero más allá de ese consejo, yo le daría a nuestro espectador, a nuestro amigo, y es, en lugar de dar feedback negativo, haga usted preguntas a las personas. ¿Cómo crees que salió este proyecto? ¿Cuál fue tu participación en el mismo? ¿Crees que podría haber sido de otra manera, en lugar de dar feedback negativo? Esa es una respuesta práctica. Otra, no podemos hacer multitarea. Cuando yo estoy delante de este amigo que está conectado con nosotros en Guayaquil en este momento, y este amigo me está atendiendo a mí, que soy empleado suyo, pero al mismo tiempo está atendiendo una llamada telefónica, mi cerebro está diciéndome que esta persona no merece mi confianza. Y hay muchos más. Los que sigan las masterclass van a tener ocasión de ver algunos más. Porque dentro de una organización, me estoy imaginando, la comunicación es vital. ¿Qué áreas son más sensibles para poner en práctica, para aplicar este entrenamiento de áreas de la empresa? Bueno, es que la división de la empresa en áreas es una división artificial. Es decir, que cuando estudiamos la evolución del management, vemos que la situación actual de departamentos es muy artificial. Es de los años 20. Alfred Sloan, que fue un gran presidente de General Motors, pensó que había que dividir la empresa en divisiones. Desde el punto de vista de departamentos no veo claramente tu pregunta. No sé si la podemos hacer de otra manera. Me refiero si en el modo de relacionarse entre departamentos, por ejemplo, personas que estén en marketing, que tienen que utilizar mucho la comunicación, si les puede servir este management más que en otras áreas, por ejemplo en la contabilidad, en la que a lo mejor no se ven tanto las aplicaciones reales de este sistema, o en todas se puede. Bueno, vamos a pensar en el área de marketing, porque yo creo que también cuando concebimos la empresa como una unidad, también tendríamos que ver cómo el área de contabilidad añade valor y cómo el área de contabilidad también tiene repercusión en los clientes. Pero bueno, no es el tema de ahora. El tema de ahora es la neurociencia. Hay un concepto esencial de la neurociencia que es el apego. El apego es la conexión que nuestro cerebro tiene con nuestros progenitores, con nuestros primeros cuidadores, en los primeros meses de edad con nuestra madre, luego con nuestro padre, luego con los dos, y luego con otras figuras de autoridad de nuestra vida, familiares, maestros, amigos, de los que nos fiemos o dependamos especialmente. Bueno, esta cualidad del apego es una cualidad que hace, cuando el apego es seguro, hace que nos movamos por la vida con seguridad. Eso no quiere decir que no tengamos contratiempos, sino que tenemos una capacidad de abordar los contratiempos que se llama la resiliencia, que está muy basada en la seguridad que nuestra madre nos dio cuando éramos recién nacidos, incluso antes de nacer. Ahora no me he ido de la cuestión. Yo creo que desde el punto de vista del marketing, pero desde el punto de vista también de las relaciones internas, las empresas que tienen más futuro van a ser aquellas que incorporen el apego a sus relaciones. El apego es algo más que atender al cliente.
aunque es atender al cliente. El apego es algo más que darle buena calidad, aunque incluye darle buena calidad. Es crear una relación cerebro a cerebro que haga que esa relación sea beneficiosa para los dos cerebros y que perdure en el tiempo. ¿Conoces, Carlos, algún ejemplo de una empresa real o conocida que esté aplicando este sistema con buenos resultados? ¿Algún caso de éxito? ¿Una experiencia que has tenido tú? No me gustaría parecer presuntuoso, pero la idea del apego aplicada a las organizaciones, insisto, no me gustaría ser presuntuoso, creo que soy uno de los pocos estudiosos en el mundo que lo está haciendo. Se está utilizando para las relaciones, para entender que el líder tiene que ser lo que se llama el líder límbico, es decir, el sistema límbico es donde radican nuestras emociones, para comprender las emociones propias y las emociones de los demás. Pero esa idea del apego como algo que puede asegurar la supervivencia, la perdurabilidad de nuestras organizaciones, es muy nueva. Es muy nueva también para mí, estoy trabajando en ella, estoy en algunas empresas, pero no puedo todavía hablar de resultados concretos, para ser sincero. Muy bien. PJ López nos pregunta, ¿cuál es la diferencia con el management tradicional? Hemos comentado un poco antes, si quieres profundizar en estas diferencias. No es que sea una diferencia, es que es una herramienta más que tiene el management a su disposición. De la misma manera que me he referido a que el management ha utilizado la psicología, la antropología, la sociología, la ingeniería, por supuesto, la contabilidad, ya desde el siglo XV, Fray Luca Pacioli, pues la neurociencia es un elemento más muy importante, porque hoy en día se entiende que la dirección, que el management sobre todo es dirección de personas. Y si queremos dirigir personas, tenemos que saber qué les motiva, qué les atrae, qué les produce asco, vergüenza, ira, rabia, que son las emociones que nos defienden, no deberíamos llamarlas negativas, y cuáles son las emociones que nos aproximan, como es la alegría, como es el amor, la confianza y la sorpresa. Por lo tanto, tendríamos que ver cómo en nuestras organizaciones esas emociones defensivas se mantienen en un nivel lo más bajo posible. Cómo transmitimos las cosas, que hay que transmitirlas, incluso las malas noticias. El no transmitirlas también influye en nuestro cerebro, porque lo que genera es desconfianza, miedo. La realidad no es tan realidad imaginada. Por lo tanto, contestando al señor López, tenemos que decirle que, sobre todo para entender el funcionamiento de las personas y de los grupos, y para entender qué les motiva, qué les desmotiva, y cómo podemos apelar a sus emociones más creativas, más integradoras, y tratar de que las emociones más defensivas, si quieres llamarlas negativas, aunque a mí no me gusta el nombre, se mantengan en un nivel más bien bajo. Este entrenamiento estamos hablando para puestos determinados de dirección dentro de una empresa, pero también para cualquier nivel. ¿Cómo funciona nuestro cerebro a la hora, por ejemplo, de delegar o de funcionar en equipo dentro de Vamos a hablar de delegar. Para delegar, lo primero que tenemos que tener claro es que nuestra propia emoción permita que funcione la parte racional de nuestro cerebro. Hay una representación muy bonita del cerebro, que es el cerebro en la palma de la mano, y este sería la espina dorsal. Este sería la parte más primitiva de nuestro cerebro, que es el cerebro reptiliano, que es donde radican las habilidades para mantener nuestro cuerpo, nuestro ritmo cardíaco, los sistemas digestivo, respiratorio, etc., y para atender también el hambre, la sed, el sexo. Luego aparece el cerebro límbico, que está en el interior de nuestro cerebro y que yo lo represento por mi dedo pulgar doblado hacia adentro, porque no se ve desde fuera, y ahí está ahí radica sobre todo la amígdala, que es como la puerta de entrada de nuestras relaciones con los demás y la que nos avisa de peligro. A veces nos avisa demasiado de peligro, porque si hay duda nos va a decir que es peligroso. Pero luego está la parte más racional,
que es la corteza, y dentro de la corteza la parte más nueva, que es la neocorteza frontal, estaría representada por las yemas de mis dos dedos centrales, que está en conexión con el sistema límbico, y aunque la amígdala envíe señales a la corteza diciendo que esto es peligroso, la corteza puede decir, bueno, espera un momento, amígdala, vamos a ver si es peligroso o no. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio para yo poder delegar. Si no, no voy a poder delegar. Porque si mis emociones no me lo permiten, no voy a poder delegar, o voy a ser una delegar. Por ejemplo, esto es muy frecuente en las empresas familiares, en las que el que se tiene que jubilar dice que se va, pero no se va nunca, con lo cual el que tiene que llegar tampoco llega nunca. Claro. Bueno, pero no quiero hablar de empresas familiares, eso puede dar lugar a otro masterclass o a muchos. Por lo tanto, ahora, desde el punto de vista, eso desde el punto de vista del que delega, desde el punto de vista del delegado, el delegado tiene que, cuando recibe una tarea delegada, tiene que captarla como una tarea que el que se le delega es para su desarrollo, porque si la captara como una amenaza, si la captara como algo que le puede perjudicar, automáticamente lo va a rechazar, y aunque no lo rechace de palabra, lo va a rechazar de hecho, poniendo dificultades, trabas, no acabando nunca la tarea. Por lo tanto, ese equilibrio cerebral, y luego, desde luego, si hay una relación de apego, si el que delega y el delegado tienen esa capacidad de conectar sus cerebros y saber que con el tiempo han ido desarrollando una cierta sintonización y una cierta confianza, la tarea del delegador va a ser una tarea muy lubricada, sin ninguna dificultad. Es verdad que ahora se puede haber puesto de moda esto del coaching empresarial, etcétera, pero nos comentabas hace unos minutos que los empresarios no son reticentes a este tipo de sistema más que a otros, porque ven un fundamento más científico, ¿no? Bueno, es realmente práctico. Bueno, sí, es cierto, pero voy a aclararlo un poco. Como nos está viendo gente de los dos lados del Atlántico, quién sabe si más a océanos, quizá algunos no sepan que en España el coaching está en una situación muy complicada, porque todo el mundo dice que es coach, todo el mundo tiene su propia técnica que es siempre mejor que la de los demás. Claro. Eso lo llamaba Freud el narcisismo de las pequeñas diferencias. Yo creo que no hay mejor manera de definirlo que esa, aunque es de Freud. Cuando hablamos de coaching, es decir, de ayuda al desarrollo de otras personas, y lo hablamos desde la neurociencia, podemos explicar a la persona que se quiere desarrollar que el trabajo que vamos a hacer tiene un fundamento científico. Por lo tanto, que ese fundamento científico está contrastado y que por lo tanto no hay por qué tenerle miedo, porque no son las ideas particulares de alguien que, como Freud u otros psicólogos, tuvieron historias complicadas con respecto al sexo, con respecto a la familia, sino que aquí está muy basada, como te digo, en la ciencia, y a la ciencia no hay que tenerle miedo, porque la ciencia ni es buena ni es mala. Y por lo tanto, cuando le hablamos a un directivo o a uno directivo que vamos a trabajar explicándole primero cómo funciona el cerebro y explicándole cómo puede mejorar el funcionamiento de su cerebro, hemos dado un gran paso para que esa otra persona acepte el trabajo y el planteamiento. Nos preguntan si conoces si en Colombia hay alguna institución que esté desarrollando programas de neuromanagement. No, pero a través de la UNIR seguramente que va a poder captarlos. Yo no conozco ninguna, pero sé que en Colombia y en otros países de ese área hay muchísimo interés por la neurociencia. Claro, o sea, mencionamos de paso que esta Open Class es un aperitivo a las sesiones de Masterclass que va a ofrecer Carlos, y para todos aquellos interesados, como la metodología es presencial virtual, los que estén interesados desde Colombia o cualquier parte del mundo nos pueden ver online. Por supuesto, yo estaré encantado de conectarme con ellos. Otra pregunta, se habla mucho de líderes, de configurar un líder. ¿Cómo influye este proceso de neuromanagement para formar líderes dentro de la organización? Se habla en neurociencia del líder límbico, es decir, si hemos dicho que el sistema límbico es donde radican las emociones y donde se conectan las emociones con la parte racional, o sea que no tenemos que olvidar que también es la conexión con la parte racional. El líder límbico es aquel que tiene en cuenta sus propias emociones y las emociones de los demás. Podríamos decir
que el líder que no tiene en cuenta esas emociones es un líder tóxico. Que eso sería, hay toxicidad en las organizaciones, o en algunas, afortunadamente no en todas, pero el líder tóxico es aquel que tiene su cerebro tan desorganizado que está transmitiendo a la organización o viviendo con la organización sus propias, podríamos llamar deficiencias o incluso trastornos, y que debería atender a esos trastornos propios. Estoy hablando de casos extremos, estoy hablando de líderes tóxicos. Pero líderes tóxicos hay muchos en la historia de la humanidad y en la historia actual de las organizaciones. Esa toxicidad se transmite de una manera muy llamativa, que es generando estrés. Y la generación de estrés en las personas tiene un efecto tremendamente destructivo. No sé si tengo un rato más para explicarme sobre el estrés. Vamos bien. El estrés es un mecanismo de nuestro cerebro para defendernos de situaciones de peligro agudas, inmediatas y cortas. Me explico. Cuando nuestros antepasados en la sabana africana se encontraban con un león, entraba en funcionamiento todo el sistema de estrés. El sistema de estrés significa que las glándulas suprarrenales generan un neurotransmisor que se llama el cortisol, que va a nuestro cerebro y nos prepara para la lucha si podemos comerle, para la fuga si no podemos comerle, y para hacernos la estatua, para intentar que pase de largo y nos confunda con el paisaje. Y para eso está el cortisol. Entonces el cortisol lo que hace es prepararnos para una de estas tres alternativas y paraliza todo otro tipo de razonamiento. Pero cuando pasa el peligro del depredador, el cortisol se reabsorbe y volvemos a la vida normal. En las organizaciones en las que se genera estrés, el cortisol no es de un momento, es de toda la vida laboral, jornada tras jornada, y no se reabsorbe porque está continuamente fluyendo. Y está demostrado científicamente que el cortisol a largo plazo lo que hace es destruir células de nuestro sistema racional, de nuestro sistema de pensamiento, que también es de nuestro sistema de relaciones y de nuestro sistema motor. De ahí que el estrés a largo plazo sea tremendamente destructivo. Carlos, ¿hay distintos tipos de cerebro? ¿Funcionamos de forma distinta las personas? Cada cerebro es diferente, pero cada cerebro es diferente funcionalmente, pero fisiológicamente es igual. Es decir, cada cerebro, todos los cerebros tienen neuronas, que son las células del cerebro. Por cierto, tenemos 100.000 millones de ellas. Y hay un promedio, y están conectadas entre sí entre 10 y 12.000 conexiones, lo cual hace que el número de conexiones sea billones en español, porque billones en latín son mil millones. Por lo tanto, es la máquina más compleja que existe. Como te he dicho antes, nuestro cerebro no nace con plantillas, nace con posibilidades. Cuando nacemos, nuestro cerebro es una sopa en la que hay, digamos, transistores desconectados. No puede el cerebro nacer más desarrollado porque si no, no naceríamos, no pasaría por el canal de nacimiento. Por lo tanto, por eso de ahí que seamos nosotros los humanos, los mamíferos, que más tiempo tardamos en madurar. Y nuestro cerebro, esos transistores se van conectando de acuerdo con las experiencias que vamos teniendo, las primeras con nuestros cuidadores más tempranos, nuestra madre y nuestro padre, y luego con otras relaciones que vamos teniendo. Por lo tanto, aunque fisiológicamente el cerebro sea el mismo, luego cada cerebro es diferente en función de las experiencias que ha vivido y cómo las ha digerido, cómo las ha aceptado, cómo las ha analizado y aceptado, o incorporado. Y entrenarnos en este sistema nos puede ayudar tanto para nuestra forma de actuar cerebral como para detectar esos distintos tipos de conductas, ¿no?, de los demás. Claro, cerebro, cuando tenemos un cierto tipo de entrenamiento y sabemos que mi cerebro puede conectar con el tuyo, es muy fácil también
luego que en las conexiones con otras personas, y hay que tener en cuenta que el cerebro sobre todo es el órgano, he dicho antes que es el órgano de la supervivencia, es el órgano de la supervivencia a través de las conexiones. A través de eso podemos hacernos una idea, tener una imagen mental de cómo son los demás. ¿Hay algunos puestos dentro de una organización incompatibles con formas de actuar? Nos podemos, como nos comentabas antes, podemos plastificar podemos moldear nuestro cerebro para adaptarnos a cualquier tipo de situación dentro de una organización? Podemos adaptarnos a cualquiera, pero no hay ninguna que pueda prescindir del conocimiento de la neurociencia o donde la neurociencia no sea importante. Me imagino que dentro de todos los asistentes nos estarán viendo gente que tenga mucho que ver con recursos humanos. Ajá. Este proceso, me imagino, puede ser muy aplicable a personas que tengan que sentarse frente a los candidatos para detectar, incluso gente que está buscando trabajo para saber cómo afrontar este tipo de situaciones, Claro, ¿no? Con empatía. Claro. En las entrevistas de trabajo, y yo tengo alguna experiencia en ese área, se habla mucho primero del currículum de la persona, del candidato, y el currículum, pues, en el mejor de los casos, dice logros que ha tenido la persona, pero no dice lo que va a lograr, dice lo que ha logrado. En segundo lugar, se habla también mucho de comportamiento, de situaciones. Hay también casos en lo que se llaman assessment centers, donde a las personas se les pone una serie de pruebas de conducta, ¿no? Pero yo creo que si el que hace la entrevista, el entrevistador, tiene conocimientos de neurociencia, puede saber cuál es el nivel de reactividad de una persona a través del sistema emocional ante situaciones determinadas, y saber cuándo, si esa persona tiene buena conexión entre el sistema límbico y el sistema racional, porque cuanto mayor sea la conexión, sobre todo la que va del sistema racional al límbico, porque como hemos sido construidos y desarrollados según la evolución, hay muchas más conexiones que van del sistema límbico a la corteza o a la corteza medial prefrontal que al revés. Por lo tanto, una de las tareas también de un director de recursos humanos o de un coach sería intentar que se generaran más conexiones del sistema prefrontal medial, el que está encima de nuestros ojos, hacia el sistema límbico. O sea que incluso si él tiene estos conocimientos, puede preparar también de forma interna. Sin duda, puede prepararlo y puede actuar, por ejemplo, ver la resiliencia, la capacidad que tiene esa persona para recuperarse de episodios, situaciones, actuaciones que le han causado un malestar o una alteración. María Gil quiere saber, ¿un líder tóxico podría aprender y convertirse en un límbico? ¿Qué tendría que hacer y cuánto tiempo le llevaría? Bueno, sobre el tiempo que le llevaría, soy incapaz de contestar a María. Sobre qué tiene que hacer, claro, lo primero que tiene que hacer es que a través de su propio, porque claro, cuando uno es tóxico o cuando uno tiene un trastorno, no todo el cerebro es tóxico ni todo el cerebro está tóxico. Hay una parte del cerebro que conserva la racionalidad y conserva la no toxicidad. Precisamente esa es la parte del cerebro que hace que uno vaya a un psicólogo o a un coach o a alguien que le ayude. Por lo tanto, cuando alguien, como consecuencia de los resultados que tiene en su empresa, de cómo son las relaciones con los demás, si hay mucha rotación, bueno, se sabe, por ejemplo, que la mayoría de la gente de cierto nivel que se marcha de las empresas casi nunca es por sueldo, sino por relaciones con su jefe. Eso está demostrado, hay estadísticas. Bueno, si esa persona, que estoy seguro le queda un área de racionalidad y de pensamiento y de pensar y de vivir, que no está actuando correctamente, que él mismo tiene palpitaciones, que él mismo tiene insomnios, que él mismo tiene situaciones que no comprende muy bien y decide buscar ayuda, seguramente si la ayuda que busca es de alguien que tiene formación en neurociencia, le va a explicar cómo es el cerebro, cómo funciona, y van a intentar indagar de dónde procede la toxicidad. Porque la toxicidad puede proceder de relaciones de apego inseguras o ambiguas, porque tuvo la desgracia
de que en el momento en el que nació, su madre, su padre o los dos, o en relaciones posteriores, esas personas de autoridad en su vida con las que se relacionó no fueron capaces, no pudieron darle la confianza y la seguridad que esa persona necesitaba. Carlos, ¿cómo es un proceso de entrenamiento para un directivo? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Explícanos un poco si puedes. Desde mi punto de vista, hay muchos programas, como sabes, y todos dicen que el suyo es el mejor, y hablan de competencias, y algunos dicen que hay que desarrollar tales competencias y otros que hay que desarrollar estas otras, y además yo siempre me pregunto, bueno, y si hay que desarrollar estas competencias y cambia la tecnología o el mercado, las que tengo ya no sirven, y muchas veces no sirven. Y yo, en mi estudio, en mi capacidad, en mi trabajo, en mi práctica, creo que he llegado a la conclusión de que hay 3 capacidades que yo llamo metacapacidades, que son las que nos permitirían cambiar de capacidades o de habilidades. Una es el autoconocimiento, conocimiento de uno mismo. Otro es el conocimiento de los demás, cómo funciona el grupo, cómo son los demás, cómo son mis relaciones con ellos, cómo creo que me verán a mí. Y el tercero es la estrategia, porque la estrategia es pensar en el futuro de la organización. Por lo tanto, si a mí me preguntas cómo sería la formación de un directivo, yo lo resumiría en estas 3 áreas: autoconocimiento, conocimiento de los demás y estrategia. Cuando se habla del procedimiento de neuromanagement, también hay una práctica que denominas o has denominado SCARF, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco cómo es este proceso? Esa es una herramienta práctica que presentaré en una de las masterclasses. SCARF es un acrónimo de pañuelo o bufanda en inglés, que es status de la S, certidumbre de la C, autonomía de la A, relaciones de la R y justicia. La F es fair play, juego limpio en inglés, que yo traduzco por justicia o juego limpio, ¿no? Esas son necesidades básicas de nuestro cerebro. Y ese es un modelo de un amigo mío americano, David Rock, que yo utilizo y que utiliza mucha gente en el mundo, y lo que hace es que antes de una situación, durante una situación o después de una situación, cuando digo una situación me refiero a una decisión, me refiero a una conversación, me refiero a una reunión grupal, o con un cliente, o con un proveedor, con un stakeholder, con las personas que se relacionan con la organización, yo puedo utilizar el modelo SCARF para ver si hubo respeto al estatus o no hubo respeto, si hubo respeto a la autonomía o no lo hubo, o a la relación, o al juego limpio, y analizar antes de la situación, después de la situación o durante la situación, si estoy respetando con respecto a esa persona, con respecto a ese cliente o a ese proveedor o con respecto a ese grupo, sus necesidades básicas. Se llaman SCARF. O sea que este entrenamiento realmente se trata de dar unas herramientas totalmente prácticas para que tú... Yo presentaré en las masterclass casos prácticos de cómo se utiliza este modelo en situaciones concretas empresariales. ¿Se trata, Carlos, de una formación continua, todas esas herramientas, y tienes que seguir poniéndolas en práctica y formándote, o son unas habilidades, digamos, cerradas? Yo, discúlpame, no conozco ninguna habilidad que sea cerrada. Yo creo que todos tenemos la necesidad, pero la necesidad, fíjate, que es por estatus, por certidumbre, por autonomía, por relaciones y por juego limpio, de seguir formándonos hasta la muerte. Pero si analizamos, es por esas necesidades básicas del cerebro. Por lo tanto, no creo yo que esas habilidades estén cerradas, de la misma manera que mi formación, ni la tuya, ni la de los que nos están viendo, esperemos que ninguno la vea como cerrada y para siempre. Pero digamos que esta formación sí que nos permite luego actuar y formarnos por nuestra cuenta. Formarnos por nuestra cuenta, leer libros, se publican más artículos que nunca sobre neurociencia aplicada, ¿no? El lector, el que nos esté viendo, no tiene que utilizar el electroencefalógrafo ni otros aparatos. Lo que tenemos que hacer es leer qué es lo que ellos leen, qué áreas del cerebro se iluminan cuando tomamos tales acciones y aplicarlo a nuestro entorno. La investigación pura les corresponde a ellos, porque a ellos les interesa el cerebro, a nosotros nos interesan las personas. Tras la formación, ¿los resultados son a corto plazo? ¿Se ven enseguida dentro de la organización?
Por ejemplo, el modelo SCARF es un modelo casi de resultados inmediatos. Si lo que se trata es de que un líder tóxico pierda la toxicidad, seguramente hará falta algo más de tiempo, porque los circuitos cerebrales, los de la toxicidad, pueden cambiar, pero pueden cambiar con la atención, prestándoles atención. Pero también es imprescindible la repetición. No basta con prestar atención una vez, hace falta la repetición, y la repetición, y la repetición. De tal manera que ese circuito cerebral, o esos circuitos que nos hacen tóxicos, se pueden reorganizar en virtud de la plasticidad, pueden integrar más nuestro cerebro y hacer que el de los demás se integre con más facilidad, porque hemos dejado de ser tóxicos para ellos, porque hemos dejado de ser tóxicos para nosotros mismos, pero requiere tiempo. Pero digamos, ¿hay algunos cerebros más plásticos que otros? No es difícil nunca, ¿no? No podemos decir que hay un cerebro, hombre, salvo ya casos de personas con edad avanzada que pierden aspectos cognitivos por enfermedades que todos conocen, pero en general porque había otra creencia, y es que íbamos perdiendo neuronas y que por lo tanto ¿Esto no es cierto? yo, que tengo ya bastante edad, tendría que tener muchas menos neuronas que tú, pero la realidad y la investigación, mejor dicho, nos dice que no, que tenemos un proceso que se llama de neurogénesis, que es un proceso por el cual se están continuamente generando neuronas nuevas y conexiones entre las neuronas, que se llaman sinapsis, pero en fin, no quiero complicar más la cosa. O sea, que esta frase de ya soy muy mayor para cambiar, yo no puedo cambiar, No, la borramos. salvo que estamos hablando de enfermos, gente que pues de Alzheimer o otras enfermedades así. Pero eso de que soy muy mayor para cambiar no es cierto, es una excusa, porque al cerebro le es más cómodo seguir con pautas antiguas que tiene. PJ nos vuelve a preguntar, estimado profesor, en su libro Neuromanagement habla de los memes. ¿Podría poner ejemplos de este concepto? Muchas gracias. Sí. Claro, es alguien que ha leído mi libro. Yo no me he referido al concepto de los memes. Los memes, la palabra meme la acuña un neurobiólogo inglés que se llama Richard Dawkins para diferenciarlo de los genes, que es lo que se transmite vía genética. Y entonces Dawkins dice, bueno, pero hay otros saberes, otros hábitos que se transmiten por vía no genética, y él lo llama memes porque fonéticamente en inglés gene es gene y meme es meme, por lo tanto hay un parecido fonético. Entonces los memes son aquellos hábitos, por ejemplo, es un meme las primeras notas de la Quinta Sinfonía de Beethoven, ta 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 ta, porque mucha gente lo conoce. Pero también en el ámbito de la gestión empresarial, el hábito de dar resultados trimestrales a la bolsa es un meme. En ningún sitio está dicho que eso tenga que ser así, pero hay esa práctica. El hábito de muchos hábitos de las empresas, el hábito en realidad la empresa, más que un meme, es un macromeme, un conjunto de memes, pero hay, por ejemplo, ese de dar resultados trimestrales, que yo creo que a largo plazo es muy malo para la organización, pero puede ser también un meme el que al medir la eficacia de una persona veamos solamente la fidelidad al jefe y que eso lo valoremos tanto o más que otras capacidades o habilidades. Eso puede ser un meme. O sea, como he dicho, la empresa es un conjunto de memes. No quisiera alargarme aquí más a hablar del concepto de memes, pero ese tan amable lector mío, que me mande un correo y yo le contesto. María Gil, ya con muy poco tiempo, es la última pregunta que podamos dar caso antes de que expliques un poco, Carlos, en qué va a consistir esas masterclass. Le gustaría saber si se puede uno formar en esta disciplina solo con bibliografía o hace falta alguien que te entrene, un profesor experto. Vamos a ver, la bibliografía es imprescindible, pero si lo que queremos es entrenar personas que hagan coaching o terapia basada en la neurociencia, la práctica es imprescindible, y la práctica con otra persona, porque lo primero que habría que hacer sería la introspección personal, el autoconocimiento al que me he referido, y eso generalmente lo hacemos mejor con la ayuda de otra persona que en solitario. Pero la bibliografía, que duda cabe que ayuda mucho, y es así que naturalmente la pueden cada uno leer en solitario.
Carlos, explícanos un poco para aquellos que estén interesados en qué va a consistir esta masterclass, un poco el temario, qué habilidades o herramientas van a adquirir y sobre todo qué público entiendes tú que podría estar interesado. Empezando por el público, yo creo que no solamente personas directivas, sino también personas que aunque no tengan un puesto directivo, quieran entender la profundidad de lo que pasa en sus organizaciones, porque en las organizaciones son como el iceberg, que como sabes hay 2/3 del iceberg que están sumergidos y 1/3 es visible, de ahí que el Titanic se hundiera porque pensó que el iceberg era la parte de arriba, bueno, no vio ninguna, pero la parte más voluminosa, 2/3 del volumen, destrozaron el casco como si fuera mantequilla. Por lo tanto, entender en profundidad lo que pasa en las organizaciones. Eso es útil para cualquier persona aunque no tenga un puesto directivo. Personas que se dediquen al coaching o a la ayuda a otras personas, entender que mi cerebro puede conectar con el de otras personas, sobre todo mi cerebro derecho, que es el área primordial, ¿no? De las emociones, puede conectar con el tuyo y estar en sintonía. Y eso puede servir también a terapeutas y puede servir también a amas de casa o a otras personas que hablen y que piensen cómo fue el apego con sus primeros cuidadores y que pueden llegar a pensar que el apego no fue seguro, pero eso no quiere decir que tengan que condenar para siempre la relación con sus progenitores, con sus primeros cuidadores, porque se trataría de que aceptaran que en el momento determinado en el que nacieron, momento de la familia, momento personal de los padres, etcétera, recibieron lo que pudieron y por lo tanto esa reconexión de la comunidad interior que todos llevamos a través de comprender a los demás puede ser útil y en este seminario lo vamos a tratar. Se me ocurre también, Carlos, que la mayor parte de nuestro público suelen ser estudiantes de estos grados. Yo creo que también puede ser interesante porque es una área que imagino no se imparte ni en los contenidos de grado ni muchas veces en las escuelas de negocio. Bueno, en las escuelas de negocio se debería impartir, pero no se imparte, y en los grados tampoco, salvo claro, los que estudien, y los que estudian en la Universidad de Neurociencia son neurocientíficos. Claro. Y yo siempre he dicho y sostengo que aquí estamos hablando de la neurociencia aplicada, porque los neurocientíficos estudian el cerebro y nosotros, o les interesa el cerebro, y a nosotros nos interesan las personas. Pues ya tenemos el primer interesado que nos hace un comentario, te lo leo, Carlos. Espero poder asistir a su programa desde Colombia. Pues muchas gracias. Recordamos que la metodología, por poner esta cuña, es presencial, virtual. Y además va a ser a una hora más asequible para ellos que esta. Sí. Y un programa eminentemente práctico. Tenéis la información en vuestra landing, en la sala virtual, en el cartel de la masterclass. Recordamos 6 sesiones a partir del 17 de febrero. En un proceso personalizado en el que, si nos están viendo empresarios, tanto estudiantes, pueden preguntarte, Carlos, en directo cualquier duda, incluso el caso práctico de sus propias organizaciones, ¿no? Claro, además incluso a veces, como hay una cierta reserva a contar casos prácticos propios, yo les sugiero que digan, tengo un amigo que tiene este problema. Para todos aquellos vergonzosos. Pues desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo, Carlos, pues ha sido muy interesante. Se ha pasado volando. Se ha pasado volando, la verdad es que sí. Os animamos a todos a seguir viéndonos en Open Class, pero también a profundizar en esta formación de las habilidades del cerebro, de la gestión, al fin y al cabo, con personas, que es tan útil tanto en nuestra vida, en nuestras relaciones personales, como en vuestra organización. Muchísimas gracias y hasta luego, Carlos. Muchas gracias a todos ustedes y a UNIR, y a ti, por supuesto. Gracias.